ocasión. Ahora vamos a hablar del hueso esfenoides y del hueso etmoides. En esta ocasión presentamos acá un hueso en el cual está articulado o fusionado el hueso etmoides al hueso esfenoides. El hueso etmoides de esta ocasión no está completo, tampoco está en un muy buen estado. Vamos a empezar a describir lo que observamos en este momento. El hueso etmoides comúnmente tiene la lámina perpendicular y la lámina horizontal o cribosa. La lámina perpendicular está dividido por la lámina horizontal en dos porciones, una apófisis Christagalli superiormente, acá, y una lámina perpendicular de forma pentagonal, que viene a constituir parte del tabique de las fosas nasales, o pared interna o medial de las fosas nasales. Ahora vamos a hablar de lo que son las masas laterales o laberintos etmoidales. Las masas laterales o laberintos etmoidales del hueso etmoides tienen forma irregularmente cúbica, como vamos a observar en este momento. Tienen una cara superior, una cara inferior, una cara lateral o externa, una cara medial o interna, una cara anterior y una cara posterior que vemos ahora soldada al hueso esfenoides, específicamente a la cara anterior del cuerpo del hueso esfenoides. La cara superior de las masas laterales o laberintos etmoidales viene a articularse con la superficie etmoidal del hueso frontal, acá presente. Viene a articularse con esta superficie etmoidal que observamos acá, que tiene forma de herraduras, y viene a completar las semiceldas que la superficie etmoidal del frontal presenta para convertirlas en las celdas etmoidofrontales. La cara lateral o externa de las masas laterales del etmoides viene a constituir o a formar parte de lo que es la cavidad orbitaria. ¿Qué porción? Pues la pared interna de la cavidad orbitaria está constituida por la cara lateral o externa de las masas laterales del hueso etmoides, como lo vemos ahora. La cara anterior de las masas laterales viene a articularse con las caras posteriores de los huesos propios de la nariz y de la rama ascendente del maxilar superior o apófisis frontal del maxilar superior, como lo vemos ahora. Acá observamos los huesos propios de la nariz y la apófisis ascendente o apófisis frontal del hueso maxilar superior. Entonces, la cara anterior del hueso etmoides se articula con las caras posteriores, tanto sea de la rama ascendente o apófisis frontal, como de la cara posterior de los huesos propios de la nariz. Ahora también vamos a hablar de la cara inferior. La cara inferior de las dos masas laterales del etmoides
viene a articularse con, de igual manera, con el hueso maxilar superior acá, con la parte más alta de la cara interna o nasal del hueso maxilar superior, con esta zona. Con la parte más alta de la cara interna o nasal del hueso maxilar superior. Nos faltaría describir lo que es la cara posterior. Para eso vamos a girar un poco el hueso y observamos acá. La cara posterior de las masas laterales o laberintos etmoidales se articula con la cara anterior del hueso o del cuerpo del hueso esfenoides. Acá. Es necesario resaltar también que la cara interna o medial de las masas laterales del etmoides viene a constituir parte de esta cavidad que observamos acá. Acá al medio se encontraría lo que sería la lámina perpendicular, formando el tabique de las fosas nasales o pared interna, mientras que la cara medial o interna de las masas laterales viene a constituir la pared externa de las fosas nasales o pared lateral de las fosas nasales. En esta pared lateral vamos a encontrar láminas incurvadas que vendrían a ser los cornetes superior y cornete medio, y espacios entre las láminas que vienen a ser tanto sea el meato medio acá como el meato superior. En el meato superior solamente es un espacio, mientras que en el meato medio encontramos dos estructuras anatómicas que en este hueso que observamos acá no las podemos diferenciar por su grado de deterioro. Esas estructuras anatómicas vienen a ser la bula etmoidal y la apófisis unciforme, acá destruidas en este hueso. Pero esas dos estructuras se encuentran en el meato medio. Posteriormente vamos a hablar del cornete inferior, que se añade a los huesos de la cara. En el hueso etmoide solamente encontramos el cornete superior y el cornete medio. La lámina perpendicular. La lámina perpendicular que se encontraría acá, en este hueso no se encuentra presente, tiene forma pentagonal. Tiene forma de pentágono, como se les dice. Esa forma pentagonal tiene un borde superior que está unido acá a la lámina perpendicular es continuación de la apófisis cristagalli, el borde superior. El borde posterior, poco notorio acá, se viene a articular con la cresta esfenoidal anterior, el borde posterior de la lámina perpendicular. El borde anterior se articula con la espina nasal del hueso frontal, específicamente con la arista que se encuentra a este nivel, con la arista nasal, y también
a este nivel con el borde interno de los huesos propios de la nariz. Acá observamos también el hueso vomer. La lámina perpendicular del etmoides, por medio de su borde postero-inferior, que se encontraría a este nivel, se articula con el hueso vomer, mientras que su otro borde, el borde antero-inferior, que estaría a este nivel, se une al cartílago del tabique y viene a constituir justamente el tabique de las fosas nasales. Pasamos a estudiar lo que es el hueso esfenoides. El hueso esfenoides, como anteriormente les dije, presenta primeramente un cuerpo, unas alas menores de forma triangular, unida al cuerpo por medio de dos raíces, una raíz superior y una raíz inferior, dos alas mayores que observamos acá, de igual manera unida al cuerpo. Dos apófisis pterigoides. Cada apófisis pterigoides formada por dos láminas, una lámina lateral, una lámina medial, o una lámina externa, una lámina interna. El cuerpo. El cuerpo tiene forma irregularmente cúbica. Acá observamos de adelante hacia atrás toda la cara superior del hueso esfenoides. Vamos a describir las estructuras que encontramos en esta cara. Encontramos primeramente hacia adelante el proceso etmoidal del hueso esfenoides a este nivel. Posteriormente encontramos el jugum esfenoidal, el limbo esfenoidal, el canal del nervio óptico, o como se llama actualmente, el surco prequiasmático. ¿Por qué se denomina así? Porque se encuentra antes del quiasma óptico, que se encontraría a este nivel. Posteriormente a eso encontramos el tubérculo pituitario, a este nivel, que es una elevación. Por detrás del tubérculo pituitario encontramos un surco, un pequeño canal, que vendría a ser el canal del seno coronario, o actualmente canal del seno intercavernoso. Posterior a ese canal encontramos una pequeña cresta, que se denomina la cresta sinostósica, y a cada lado de la cresta en ocasiones se encuentra una pequeña elevación en forma de punta o espina.
que viene a denominarse las apófisis clinoides medias. Justamente por detrás de la cresta sinostósica encontramos lo que viene a ser la silla turca o fosa pituitaria o fosa hipofisiaria, que en una persona viva aloja a la glándula pituitaria. Posterior a esto encontramos la lámina cuadrilátera o actualmente el dorso de la silla. Tiene forma cuadrilátera. Tiene un borde superior, dos bordes laterales, un borde inferior, una cara anterior y una cara posterior, que viene a ser continuación del canal basilar del occipital o clivus basilar. Justamente en el borde superior de esta lámina cuadrilátera encontramos estas espinas o apófisis, que se llaman o se denominan las apófisis clinoides posteriores. Y en los bordes laterales de la lámina cuadrilátera o dorso de la silla, en ocasiones encontramos dos canales o escotaduras. La escotadura superior, que viene a ser para el nervio motor ocular externo, y otra escotadura inferior, que es del seno petroso inferior. La cara posterior del cuerpo del esfenoides viene a articularse con el borde anterior de la apófisis basilar del hueso occipital, o en ocasiones está soldada a ella. Como vemos acá. La cara posterior del cuerpo del hueso esfenoides está unida o articulada al borde anterior de la apófisis basilar del hueso occipital. La cara inferior que observamos acá del cuerpo del hueso esfenoides presenta en la línea media una cresta en la cual se articula justamente este hueso. El hueso Böhmer es la cresta esfenoidal inferior y forman ahí la articulación denominada esquindelesis, que es una cresta que se articula con un canal. Justamente la cresta esfenoidal inferior con el canal producido en el hueso Böhmer en medio de las alas o procesos alares del hueso Böhmer, que estoy indicando ahora. Estas estructuras que ven acá son los procesos alares del hueso Böhmer. Acá en medio se forma el conducto esfeno-böhmeriano medio. Acá en la cara inferior del hueso esfenoides, del cuerpo del hueso esfenoides, también observamos estas estructuras de forma triangular, que se denominan las apófisis vaginales. Las apófisis vaginales presentan una cara inferior, como observamos ahora,
una cara inferior y una cara superior. Acá, una cara superior. Justamente en el espacio que se forma entre la cara superior de las apófisis vaginales y el mismo cuerpo del esfenoides, se insertan los procesos alares del hueso Böhmer a cada lado, porque tenemos dos apófisis vaginales. Y ahí se forman dos conductos, que son los conductos esfeno-böhmerianos laterales. Ya teníamos conocimiento de un primer conducto, que es el conducto esfeno-böhmeriano medio, y ahora tenemos los conductos esfeno-böhmerianos laterales. Cabe resaltar también que en la cara inferior de la apófisis vaginal, en ocasiones encontramos un pequeño canal que, al articularse con la apófisis esfenoidal del hueso palatino, ese canal se convierte en un conducto y se denomina el conducto palato-vaginal, por donde pasan vasos y nervios del mismo tipo, del mismo nombre, a este nivel. Ahora vamos a pasar a la cara anterior, que en esta ocasión, como les dije, se encuentra unida o articulada al hueso etmoides. La cara anterior del hueso esfenoides presenta una cresta media, una cresta que se denomina la cresta esfenoidal anterior. La cresta esfenoidal anterior. La cresta esfenoidal anterior, como les dije anteriormente, se articula con el borde posterior de la lámina perpendicular del etmoides. Y a cada lado de la cresta encontramos unos canales, como se ve ahora. Unos canales. Esos canales vienen a constituir parte de las fosas nasales. ¿Y qué parte? El techo de las fosas nasales. De igual manera que la cara inferior del cuerpo del esfenoides. La cara inferior del cuerpo del esfenoides también constituye parte del techo de las fosas nasales, que es solamente continuación de estos canales. Lateralmente a estos canales encontramos dos orificios. Acá se observa uno de los orificios. Son los orificios de entrada a los senos esfenoidales. El cuerpo del hueso esfenoides presenta en su espesor una gran cavidad. Esa cavidad se denomina el seno esfenoidal. El seno esfenoidal es parte de varias cavidades que están alrededor de las fosas nasales, que se denominan los senos paranasales. Ahora, justamente un poco lateralmente a esos orificios, que son los orificios de entrada al seno esfenoidal, encontramos una superficie que en esta ocasión se encuentra articulada al hueso etmoides. Esa superficie se denomina la superficie etmoidal del hueso esfenoides.
que también presenta semiceldas. Esas semiceldas, al articularse con el cuerpo de las masas laterales, se convierten en celdas. ¿Qué tipo de celdas? Las celdas etmoido-esfenoidales. Pasamos a hablar ahora de las caras laterales del cuerpo del hueso esfenoides. En las caras laterales se encuentran unidas las apófisis, tanto sean una apófisis de gran tamaño que se denomina las alas mayores del hueso esfenoides, como estas apófisis pequeñas, que son las alas menores. En la parte anterior y superior de la cara lateral es donde nace la ala menor, por medio de, como les dije, de dos raíces, una raíz superior y una raíz inferior. Ambas raíces delimitan a este conducto, que es el conducto del nervio óptico. Las alas menores tienen forma triangular, una base interna, un vértice, un borde anterior y un borde postero externo. El borde anterior se articula con la porción horizontal del borde circunferencial del hueso frontal. Mientras que el borde postero externo, en su extremidad posterior, se encuentra una apófisis que se denomina la apófisis clinoide anterior. Las alas menores presentan una cara superior y una cara inferior. La cara superior es endocraneal, mientras que la cara inferior viene a constituir la porción más posterior del techo de la cavidad orbitaria o pared superior de la cavidad orbitaria, como observamos ahora. Entonces, la cara inferior de las alas menores del hueso esfenoides vienen a constituir la porción más posterior del techo o pared superior de la cavidad orbitaria. Y también son el límite superior de esta hendidura u orificio o fisura.
Esta fisura que observan acá es la fisura orbitaria superior, o también llamada hendidura esfenoidal. Presenta dos labios o dos bordes. Un labio superior constituido por el ala menor del hueso esfenoides y un labio inferior constituido por el ala mayor del hueso esfenoides. Una extremidad interna que es parte de la cara lateral del hueso esfenoides y una extremidad externa otra vista de la hendidura esfenoidal. La hendidura esfenoidal tiene forma de una coma, como se observa acá. En la extremidad interna amplia encontramos justo por debajo de la raíz inferior de las alas menores una pequeña saliente en forma de espina que se denomina el tubérculo subóptico, y por debajo de ese tubérculo un pequeño surco o canal que viene a ser el surco del tendón de Sim o surco de los músculos del ojo. En este otro lado se observa con mayor claridad el surco del tendón de Sim o surco de los músculos del ojo. Pasamos a estudiar las alas mayores del hueso esfenoides. Las alas mayores del hueso esfenoides nacen de la cara lateral del cuerpo del esfenoides, específicamente de su porción inferior y posterior. Las alas mayores tienen un borde externo, un borde interno, un borde interno como estoy marcando ahora, un borde externo, una cara endocraneal, una cara endocraneal, una cara exocraneal que estoy marcando ahora, una cara exocraneal, vamos a describir primeramente la cara endocraneal. La cara endocraneal presenta una fosa, una cavidad, que viene a ser la fosa de las alas mayores. Presenta orificios. Este que observamos acá es el agujero redondo. Este que observamos ahora es el agujero oval. Y este pequeño que observamos acá es el agujero espinoso, como en acá. Agujero redondo
agujero oval y agujero espinoso. Por el agujero redondo sale del cráneo el nervio maxilar superior, rama del trigémino. Por el agujero oval sale del cráneo el nervio mandibular o maxilar superior y entra al cráneo la arteria meningea menor. Por el agujero espinoso entra al cráneo, así, entra al cráneo la arteria meningea media, la cual va a dejar surcos vasculares en la cara endocraneal de las alas mayores, del hueso parietal y también del hueso temporal. Acá observamos el agujero espinoso, por donde les dije que entra la arteria meningea media y deja los surcos vasculares, tanto sea en la cara endocraneal de las alas mayores, del esfenoides, en la porción de la escama del hueso temporal y principalmente en la cara endocraneal del hueso parietal, comenzando desde su ángulo antero-inferior. Acá observamos los surcos vasculares producidos por la arteria meningea media que ingresa al cráneo por medio de el agujero espinoso de las alas mayores del esfenoides. En el hueso esfenoides individual se observa, como les dije anteriormente, un borde interno, un borde externo. El borde interno presenta tres segmentos: un segmento anterior hasta acá, desde la extremidad externa de la hendidura esfenoidal,